enseñanza que cuesta $1,000,000,000. De veras. No, eso cuesta, pero mire, el día de hoy, usted es afortunado porque no le va a costar nada. No le va a costar nada, le costó únicamente levantarse, disponerse y venir. Así que hoy le tengo algo que más vale que se ponga el cinturón de seguridad, no se vaya a caer de la silla. Va a estar buenísimo. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros ha hecho oraciones o hace oraciones esperando recibir algo? ¿Cuántos hemos hecho oraciones esperando recibir algo? Yo creo que todos. De hecho, la oración básica de todo nuevo creyente y de mucha gente es orar desde una perspectiva de pedir. El orar para mucha gente es pedir y se acabó. Señor, dame, Señor, de esto, Señor, bendíceme, pero nada más es échale con el asadón, ¿verdad? Para acá. ¿Y cuántas veces se les contesta esa oración? Yo casi le puedo asegurar que muy pocas o nulas, o sea, nunca. Porque cuando es una oración que únicamente es venga, eche para acá, venga, eche para acá, el Señor no se molesta ni siquiera en escucharlo. Disculpe que se lo diga, pero tengo primero que echarle este baldazo de agua helada para que vea lo que le voy a enseñar hoy. Para que esté limpio, ¿verdad? También, porque el agua también sirve para limpiarse. Y vamos a iniciar, vamos a Juan capítulo 16. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 23. Vamos a empezar con esta porción de la escritura. En aquel día, dice, tienen ahí ustedes ahí en pantalla. Yo se lo voy a leer en una traducción viviente, no se asuste, el contexto es muy similar, usted ahí lo va a ir notando. Dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús. Le doy el contexto, Él está enseñándole a sus discípulos. Ya en este capítulo estamos hablando cuando los tenía reunidos, ya próximo Él a vivir su pasión, el proceso que tenía que vivir para su muerte física y resurrección. Y estaba enseñando esto a sus discípulos que Él ya consideraba maduros. Nosotros como discípulos de Jesús también somos discípulos, así que tómelo para usted. Y dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Pacto vivo, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. O sea, no van a pedirle a Jesús, pero sí hay que seguir orando. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. Piden en mi nombre, o sea, hay que pedir en el nombre de Jesús. No lo han hecho antes. Pidan, en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Cuando empiecen a pedir en mi nombre van a ser felices. Pídanle al Padre, pero en mi nombre, dice Jesús. ¿Se ha fijado que siempre que oramos terminamos la oración diciendo todo te lo pedimos en nombre de Jesús, de Jesucristo? ¿Sí? Okay, es por eso. Pero fíjese, no solo eso. Versículo 25 dice, he hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo. O sea, les he estado enseñando esto, pero como que no les cae el 20, les está diciendo, en otras palabras. Pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Versículo 26, ese día pedirán en mi nombre
No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente. O sea, Dios nos ama porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Fíjese aquí, ¿cuándo es cuando el Padre nos ama? Cuando nosotros creemos en Jesús. Ahí es cuando el Padre nos empieza a amar. 28. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces, nada más para cerrar, dice, entonces los discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora queremos pedir que tu revelación caiga sobre cada uno de nosotros, que podamos llevar esta palabra a la práctica, que la podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, atesorarla, tenerla presente para poder practicarla. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense, aquí nos habla de varias cosas bien importantes. Jesús mismo le dice a sus discípulos, ustedes van a pedir al Padre directamente en mi nombre. Al Padre directamente en mi nombre. Cuando ustedes han necesitado algo de sus papás, bueno, los jóvenes, los que ya son más grandes, tal vez algunos ya no tengan papás, iban con un tío para pedirle lo que le iban a pedir al papá, o se lo pedían directo al papá. O iban con el vecino. Oye, vecino, dile a mi papá que me preste 100 varos porque voy al Oxxo. Pues no, ¿verdad? Se lo pide directamente al papá. Y el papá se lo daba, ¿por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. Nosotros, al ser simples pecadores, no me voy a meter ahorita mucho en esa parte porque ya se las he predicado en otras ocasiones. Pero cuando nosotros estamos en pecado, nosotros hacemos una separación con respecto a Dios. Estamos unidos a Dios, pero cuando nosotros empezamos a pecar, nos separamos de Dios. Haga de cuenta que se abre el cañón del Colorado ahí. Y Dios nos deja, no abandonados, pero nos deja a nuestra suerte. También eso hace poco se los enseñé. Es una ira pasiva de Dios. Ya cuando usted peca no se va a abrir la tierra y se lo va a tragar, ni le va a caer un meteorito, no. Eso era en el Antiguo Testamento, que era una ira activa de Dios, porque todavía no estaba establecido el pacto con Jesús. En otra ocasión se lo vuelvo a enseñar. Entonces ahora lo único que hace el Señor es que nos deja solos a nuestro libre albedrío y nos deja solos ante nuestro pecado. Porque la Escritura sí lo dice, que nos deja para que nos demos cuenta la falta que nos hace estar con Dios. Eso es lo que hace Dios. Por eso usted ve que aunque alguien peque no se va a morir. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Pero usted puede ver muchísima gente que está pecando, que anda pecando y no se ha muerto. Usted se puede asomar allá afuera y ve muchos walking dead o muertos vivientes. Pero están muertos espiritualmente, están muertos para Dios, no físicamente. ¿Sí? Aclarado el punto, el Señor nos ama como creación, pero nos va a amar aún más y nos ama aún más cuando nosotros amamos y recibimos a Jesús. Así dice la Escritura. Por eso, todas nuestras oraciones tienen que terminar en el nombre de Jesús. Es lo que Jesús aquí está enseñando. Pidan al Padre en mi nombre. Y yo creo que a todos nos queda muy claro eso. Inclusive es muy fácil de hacer. Si usted se acostumbra, lo va a hacer muy fácil. Yo les digo en plan de broma, ¿verdad? Cuando alguien llega a Cristo, lo primero que aprende es lenguaje cristianoide. Es como un metalenguaje, ¿verdad? Porque usted le dice algo al hermano, oye hermano, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Oiga hermano, pero que no, sí, gracias a Dios, bendiciones, amén. Y aprendemoslo luego. Es como otro lenguaje, ¿verdad? Es más, hasta en los trabajos a veces andamos queriéndole decir al jefe, amén.
¿No les ha pasado? Bueno, a mí sí me llegó a pasar. Pero porque se va uno acostumbrando. Se va uno acostumbrando. Jesús nos vuelve a decir, pidan en mi nombre. Pero fíjense, como le decía al inicio, todos podemos atestiguar que muchas de nuestras oraciones no han sido contestadas. Por eso le digo que esta predicación de hoy, este mensaje vale $1,000 millones. No tiene precio. Y para todo lo demás hay Mastercard. Porque con lo que va a aprender el día de hoy, créame que su vida va a ser altamente bendecida. Y no solo eso, sino que va a empezar a experimentar un toque del cielo en su vida. Y si no me cree, la semana que entra viene y me reclama. No se crea. Tenemos que entender que utilizar el nombre de Jesús no es únicamente utilizarlo porque sí, sino que el nombre de Jesús tenemos que utilizarlo de una manera legítima, de una manera autorizada. Usted ha intentado meterse a una maquiladora sin trabajar ahí, claro, ¿verdad? Digo, los que trabajan ahí pues entran y ya hasta los conocen, traen café y todo y entran. Pero alguien que no trabaje ahí ha intentado meterse. ¿Y qué les ha pasado? Le echan para afuera, ¿verdad? A ver, ¿qué? Es más, deje usted una maquila, métase allá a gobierno del estado. No puede. ¿Por qué? Porque no está autorizado. Oye, no, pero es que yo vengo aquí a hablar con el gobernador. No, pero demuéstreme que está autorizado para ir a hablar al gobernador. Es que vengo a pedirle que pavimente mi calle al presidente municipal. Espéreme. Aunque venga y le pida, si no está autorizado, no va a funcionar. Le estoy poniendo a lo mejor ejemplos un tanto simples o simplones, pero es para que usted me entienda. Tenemos que utilizar el nombre de Jesús con autoridad, con autorización. Y aquí vamos a ver 3 situaciones para entender y saber cómo sus oraciones a partir de hoy van a ser escuchadas y muy probablemente contestadas. Si entendemos esto que vamos a hablar el día de hoy, va usted a ver la autoridad de Jesús, la autoridad del reino de Dios verdaderamente en su vida. De verdad. Vamos a empezar a experimentar un contacto con la eternidad, con Dios, como nunca antes lo había tenido. Pero para eso vamos a empezar primero con tantitita teología, que de todas maneras ya ahorita iniciamos con eso, ¿verdad? Mire, Dios siempre ha querido y ha determinado a través de la historia que todo lo que va a hacer en este mundo y todo lo que hace en este mundo y todo lo que hará en este mundo es a través de Jesús. Todo es de Jesús, todo es en términos de Jesús. Sabemos que Dios es santo y sabemos que Dios es trascendental. En otras palabras, Dios vive allá en otro reino. Nosotros por eso hablamos mucho aquí del reino de Dios, porque queremos bajar ese reino de Dios aquí a lo físico. Nosotros vivimos en una realidad de 5 sentidos. Nosotros vivimos en lo físico. Hay mucha gente que dice ver para creer. Hasta Tomás cayó en esa situación, ¿verdad? Hasta no ver los agujeros del Señor, yo me la creo. Porque es algo muy natural. Muchos de los discípulos de Jesús nunca entendieron la verdadera realidad del reino de Dios. Cuando Jesús les hablaba del reino, ellos pensaban que iba a establecerse Él como rey y que iban a dejar de darle cuentas a Roma. Muchos de ellos eso creían y no lo entendían. Hasta los hijos de Zebedeo le mandaron a hablar a su mami para que hablara con Jesús y le dijera: oye Jesús, dale chance a mis chamacos, que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda cuando tú estés en ese trono. Porque pensaban que era algo terrenal, en 5 sentidos. No era así, no es así.
Dios estableció un mecanismo para que por medio de una persona nos conectemos en las dos realidades. Se oye acá bien esotérico, acá bien del Spider-Verse y bien así, pero déjeme le explico bien. Dios estableció este mecanismo para poder conectarnos con el cielo y conectar al cielo con la tierra. Por eso primera de Timoteo 2:5 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Jesucristo realmente es ese mediador, es ese puente que nosotros tenemos para acceder a lo espiritual, que nosotros tenemos para acceder a lo eterno. Jesús es ese puente. Hebreos 7:24 nos dice que todos los que queremos ver a Dios o que venimos a Dios, tenemos que venir por medio de Él, por medio de Jesús. No hay otra forma de hacerlo. No hay otro camino. Por eso Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo es en relación a Jesús. Nada podemos hacer sin Él. Jesús es el mediador. Él nos hace reales sus promesas. Hebreos 8:6. Él es el mediador a nuestro favor. Y es un mediador a través de un mejor pacto. A través de un mejor pacto. Usted sabe que esta relación de Dios con el hombre es a través de pactos. El primer pacto se estableció por medio de Abraham. Es el pacto que vemos ahí en el Antiguo Testamento. Es el pacto donde Dios establece una promesa a Abraham, donde le dice que por medio de él va a bendecir a todo el mundo. Le dice, te voy a bendecir a ti de tal forma que a través de ti va a haber bendiciones a todo el mundo. Posteriormente viene la ley de Moisés o la ley mosaica, ¿verdad? Que le dicen. Porque era necesario atender a una población que creció de tal magnitud y tan desordenada que perdió esa relación con Dios. Y eran tan vagos, vamos a decirlo así, y tan rebeldes que el Señor les tuvo que poner reglas en la casa. Por eso se establece la ley de Moisés. Pero ahora nosotros que recibimos a Jesucristo, por medio de Cristo nosotros estamos nuevamente dentro del pacto de Abraham, pero ahora en un mucho mejor pacto. Porque ahora por medio de Jesús Él reconcilió a toda la humanidad y lo único que necesitamos hacer es acercarnos a Jesús, decirle, Jesús, aquí estoy, quiero recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Es un mucho mejor pacto. Cuando se nos fue dado el nombre de Jesús, no se refería únicamente a la nomenclatura. Y me refiero a decir únicamente Jesús. ¿Sí entiende eso de nomenclatura, verdad? No se refiere únicamente a repetirlo, como si Jesús, como si fuera algo que con el puro nombre fuera a suceder tal cual. Que sí, y lo digo por ahí, si hay algún fariseo viéndonos en la transmisión, sí, el nombre de Jesús es poderoso. Sí, el nombre de Jesús es especial. Sí, lo que quiere decir Jesús es Dios, sálvanos, sí. Pero cuando lo utilizamos nosotros en nuestras oraciones, debe de ir cargado de autoridad. Entonces el puro nombre por sí mismo, la nomenclatura, no funciona para poder recibir una oración o recibirlo de una oración. Estamos hablando de que cuando decimos Jesús tenemos que entender que hay un hombre, una persona detrás de ese nombre. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si yo digo Martín, usted sabe que es Martín. No es algo genérico. No es el Martín Simi ni nada de eso. No es genérico. Martín. Digo, hay varios Martínez, pero varios Pedros. Pero tenemos que entender que si usamos el nombre de Jesús nos estamos refiriendo a una persona.
Y nosotros tenemos que conocer a la persona que lleva ese nombre. Es como si yo llego a gobierno del estado, ahorita que le ponía el ejemplo, y le digo, no, vengo aquí con Maru. El nombre no les dice nada, ok, y luego, ¿y qué autoridad tiene con Maru? Si no, va para atrás. Si yo oro y le digo, Señor, te lo pido todo en nombre de Jesús. Pero pues sí, ¿cuál Jesús, no? Si no tenemos esa autoridad, si no hay un uso autorizado para usar ese nombre, no va a pasar nada. No va a funcionar. En otras palabras, no porque se le autoriza a usted algo, va usted a hacer cosas inadecuadas. Es como, por ejemplo, cuando alguien le da a usted un poder legal. El que alguien o una persona le dé esa confianza para darle un poder legal, no quiere decir que usted con ese poder vaya a hacer cosas inadecuadas. ¿Me estoy explicando? Digo, habrá quien sí lo haga, pero es para que usted entienda. Cuando nosotros recibimos una autoridad es para darle un buen uso. Si va por ahí usted mismo, sin tener detrás el nombre de Jesús con autoridad, no va a pasar nada. El Señor nos dice desde el cielo, te voy a dar esa autoridad, y nos da esa autoridad de Jesús, pero siempre y cuando la usemos de una manera correcta. Porque en el momento que lo hagamos de una manera desautorizada, vamos a perder el respaldo y vamos a perder el poder automático. Ya el gafet no va a servir para entrar. Llega usted a la maquila en la mañana y que le pases a recursos. Que le pases a RH, ¿verdad? Algo quieren hablar contigo. Chanfle. Pierde la autoridad. Cuando usted ora al Padre sin el respaldo del Hijo, no va a usted a obtener nada, no va a obtener respaldo. Ahora, la buena noticia es que Dios Padre nunca deja al Hijo desamparado, nunca lo deja sin respuesta. La única razón que usted me puede decir que dejó Dios abandonado a Jesús, por decirlo de alguna manera, o que le dio la espalda a Jesús, fue momentos antes de la crucifixión, cuando Jesús recibe todo ese pecado de la humanidad. En ese momento el Señor se aparta de Jesús. Es por eso que Jesús mismo sufre, porque Él nunca había estado apartado del Padre. Es por eso que entra en esa tensión e inclusive suda gotas de sangre, dice la Escritura. Jesús mismo le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque también fue obediente hasta la muerte. Aún sintiéndose abandonado por Dios, fue obediente. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos, que el Señor nos olvidó 5 minutos y ya nos queremos aventar del puente del periférico? No somos obedientes. Jesús nunca va a estar desamparado. Dios nunca deja a Jesús. Así que aquí la estrategia. Este es el punto número 1. Vamos a ver 3. Aquí está la estrategia. Lo que ustedes oren, tienen que orarlo como si Jesús lo estuviese orando. Como si Jesús mismo estuviese haciendo esa oración. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Porque si lo que ustedes oran es lo que Jesús ora, el Padre le va a responder y será una oración contestada para usted. Pero usted tiene que demostrar que está orando como si fuese Jesús. Aquí el punto medular es que usted use el nombre no solo como una nomenclatura, sino que tenga un uso autorizado. ¿Sí? Número 2. ¿Cuáles son los requisitos o prerequisitos para yo poder usar legítimamente y con autoridad el nombre de Jesús? Digo, porque ya creo que quedó claro, ¿verdad? Que tenemos que usar
con autoridad el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo le hago? Es lo que le decía al principio. Usted tiene siempre que llevarse de alguna prédica el qué tengo que hacer. La tarea. Muy bien, hermana. Usted tiene que declararle a Dios una total rendición. Total rendición a Dios. Dios demanda total rendición. Que usted esté completa y totalmente sujeto a su autoridad. Y como decían en mi rancho, ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Verdad? Lucas 6:46 nos dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Digo, yo le agregué el tono, ¿verdad? ¿Por qué me dicen Señor? ¿Para qué se hacen? Si son bien malcriados y desobedientes. ¿Para qué me dicen Señor, Señor, si ahorita saliendo de aquí de Pacto Vivo se les va a olvidar? En la ausencia del señorío, lo va a dejar sin oraciones contestadas. Es la ausencia de señorío lo que lo deja sin las oraciones, con las oraciones sin respuesta. Ahora usted me va a decir, no, es que, porque así me dice mucha gente, no, es que estoy muy chavo para comprometerme. Pastor, no, pues es que no es conmigo. O otro más grandecito, no, es que ahorita me estoy dedicando a mi trabajo porque si no, pues para el futuro, ¿verdad? Para el futuro, porque para el retiro. Y luego ya más grandecitos, no, pastor, no, yo ya estoy muy grande para esto. Entonces les pregunto yo, ¿a qué hora pues? ¿O a qué edad? ¿O cuándo? Digo, nunca es tarde para acercarse al Señor. Eso lo tenemos claro, no hay problema. Pero a medida de que usted se acerque más joven, más pronto, más rápido, usted va a tener una vida de oraciones contestadas. ¿Y qué decía en la porción que leímos al inicio? Usted va a ser inmensamente feliz. Ahora, el acercarse al Señor no quiere decir que usted se vaya a volver santo y de la rodilla ensangrentada. Ese es un falso concepto que a veces tenemos. Una idea muy fariseica, donde a veces ni siquiera mucha gente le dice, no, es que tienes que orar y tienes que hacerle así, espérame, no, tranquilo. Lo que el Señor pide de ustedes es tener una relación con Dios, no que se vuelva religioso. Cuando usted tiene que hacer las cosas, porque si no, no me sentí, es que ahora me senté chueco. Si usted no, si hace las cosas por eso es religiosidad. Realmente, déjeme le digo algo. Yo llegué a los pies del Señor ya grandecito, no crea que llegué desde niño. Siempre viví en el mundo. Y de veras le digo, y no porque ya esté de 25 años. Cuando estaba más chavo, mi vida era prácticamente igual. Pero ahora es con conciencia de que hay cosas que no le agradan a Dios. Y las evito y no las hago. Y usted vive más a gusto, más sano, sin problemas, se evita resacas, crudas, desveladas. Digo, si es una velada de oración, está bien, desvélese. Pero su vida realmente no cambia radicalmente. No deja de divertirse, no deja de hacer bromas, no deja de vivir feliz. Le digo, cuando usted ve gente así muy solemne, de esos que parece que caminan y no tocan el piso. No es cierto. También ellos van al baño. También ellos si no se bañan huelen feo. Y a veces ese tipo de actitud esconde más pecado. A veces, no puedo soltar así nada más la piedra. No, a veces. Así que no se estrese si yo ahorita le estoy hablando de rendirse al Señor. Rendirse al Señor realmente es más sencillo de lo que a veces nuestra cabeza piensa. Fíjese, vamos a Colosenses capítulo 3 porque hay algo bien interesante que quiero que lo guarde también, que lo tenga ahí presente. Colosenses 3 versículo 17.
Y todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, dice Pablo. Todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes de Jesús. Yo al principio le decía a mucha gente, y lo dejé de hacer porque había gente que no le gustaba que yo le dijera eso. Le decía, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús? Y realmente es algo que, pues no se lo vamos a andar diciendo a la gente, pero es algo que usted lo puede aplicar para usted en su vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Fíjese, le voy a decir aquí, me voy a robar un par de minutos. En alguna ocasión, alguien me hacía referencia al pasaje donde Jesús se molesta, se enoja y derriba mesas y corre a unos vendedores ahí de la iglesia. Hay mucha gente que la saca de mucho contexto en muchas áreas. Pero lo que yo le quiero enseñar hoy es que ¿qué habría hecho Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él llega, ve ahí toda la escena de los vendedores, todo su guateque, ¿verdad? Estaba así como que estilo el bazar de la industrial. ¿Ha ido al bazar de la industrial? Así, no, una de venta, compraventa por todos lados. Y todos estaban en la onda de la compraventa, pero nadie sabía que estaban en la casa del Señor. Ese era el contexto. El Señor se molesta, dice que va y busca unas cuerdas y hace un látigo para correrlos. Y mucha gente habla del amor de Cristo, ¿verdad? Ahí habría amor para Cristo. Sí había también, pero estaba molesto. ¿Que ya porque venimos a Cristo no me puedo molestar? Claro que sí. Somos más controlados si usted quiere, se nos pasa más rápido también si usted quiere. Pero fíjese lo que hace Jesús. Esto no lo dice la Escritura, es la versión Pedro habla hoy de la Biblia. ¿Cuánto se tardaría Jesús en hacer un látigo con unas cuerdas? ¿Quién da más? ¿5 minutos? ¿10 minutos? En aquella época a lo mejor era más fácil o más habitual. Ahorita cualquiera de nosotros nos tardamos hasta 2 horas y no terminamos la tarea. Y el niño va sin la tarea a la escuela porque ni el papá supo, ¿eh? Pero en aquel entonces pues eran más hábiles. Vamos a suponer 5 minutos, rápido. La Escritura habla de que Jesús nunca hizo nada sin consultarlo con el Padre. Nunca. Y lo podemos ver, y ahorita se le dio otro ejemplo, cuando iba a la cruz y fue obediente. ¿Usted cree que él se iba a enojar a correr a esos vendedores por sus pistolas? No. Pero el pasaje de la Escritura nunca habla que se puso a orar, pero se puso a hacer unos látigos. ¿Qué sucedió ahí en esos 5 minutos? O más, no sé cuánto pudo ser. Se puso a orar y se puso a hacer los látigos para tranquilizarse. Para calmarse, tranquilizarse. Por eso le digo, es la versión Pedro habla hoy. Probablemente eso hizo. Y luego ya más controlado, airado, pero sin pecar, fue y les volteó las mesas, les dijo: víboras prietas, tepocatas, ya lo que usted se sabe, y los corrió. Hijos de Satanás, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que hacer todo como para el Señor. Tenemos que hacer todo como para el Señor. Fíjese, vamos a otro versículo, 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. Y aquí, ojo, fíjese. Todo tenemos que hacerlo como representantes de Jesús. Pero fíjese, ¿por qué tenemos que hacerlo como representantes de Jesús? Ahí le va otro por qué, para que tengan que pensar el resto de la semana. Dice el versículo 19: ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Si ustedes ya vinieron a Jesús, ya no son de ustedes.
Porque alguien ya pagó un precio por ustedes. Alguien ya derramó sangre por ustedes. Alguien ya murió en la cruz por ustedes. Ustedes ya no se pertenecen. Ya no. Ya no. Ya alguien pagó un precio por cada uno de ustedes. Dice el versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Y cuál fue ese alto precio? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por lo tanto, así termina Pablo el versículo 20, honren a Dios con su cuerpo. No se anden haciendo tarugada y media. Honren su cuerpo, no lo anden rayoneando. Usted no va y le pone una calcomanía a un Ferrari. Digo, ¿habrá quien sí? Yo no lo haría. Es más, no se lo pongo ni a la Escape. Bueno, nomás le pongo la calca de Pacto Vivo y en el vidrio por si un día se la tengo que quitar. Para poner una nueva y más grande. Pero usted no anda rayoneando su carro. Por ponerle un ejemplo. No lo anda adulterando a su cuerpo. No lo debe adulterar. No le pertenece. No es su cuerpo. Usted no se pertenece a sí mismo desde que recibió a Jesús. No se manda solo, como decía mi mamá. Usted no se manda solo. Los compró por precio. Si están dispuestos a entregar su vida, ojo, si están dispuestos a entregar su vida por Jesús, van a tener acceso y la autoridad del reino cuando usted haga una oración. Pero si no está dispuesto, olvídese. El secreto que le estoy dando hoy no lo va a poder hacer, no lo va a poder llevar a la práctica. Fíjese, vamos a leer un poquito más porque aquí está bien interesante. Ahí mismo en Colosenses, vamos a regresarnos a Colosenses 3, 18 al 25. A partir del 18 dice: esposa, sujétese cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Volvemos a reafirmar la parte de Primera de Corintios. Usted ya no se pertenece, ya le pertenece a Dios, a Jesucristo. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted está en la oficina y está chacoteando porque no está el jefe, no lo haga. Usted tiene que ir a trabajar. No pierda el tiempo en el cafecito. Aquí dice, yo no lo dije, no maten al mensajero. Sírvanlos con sinceridad. Fíjese, ¿por qué lo tiene que servir con sinceridad? Debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Temor de respeto al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. A veces se nos olvidan estos versículos. Recuerde que el Señor recompensará con una herencia que Él amó a quien, y que Él amó a quien sirven a Cristo. 25, pero si hacen lo que está mal, ojo, si hacen lo que está mal, recibirán pago por el mal. Así que, mire, usted se puede portar mal, usted si quiere no me haga caso, pero también por eso va a recibir pago. Porque Dios no tiene favoritos. O sea, nadie somos intocables. Nadie. Por eso le digo, todos van al baño. También sudan. Aunque traigan aviones, guardaespaldas y demás, también van al baño. Escuche, entre más se rinda usted al Señor, más va a usted a ver el reino de los cielos. Usted necesita acercarse a Jesús.
Las escrituras hablan de lo mucho que el Padre ama al Hijo, así como el Hijo ama al Padre, y están unidos uno al otro. ¿Sí recuerda esta parte o la había escuchado? Pero Él quiere que todos y cada uno de nosotros también pertenezcamos a esa unidad con Él. Fíjese lo que dice Juan 17:21. Juan 17:21. Te pido, está orando Jesús, es una oración de Jesús. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti y ellos están en nosotros. Porque para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Lo que el Padre piensa, el Hijo exactamente piensa igual, porque están en un mismo sentir, porque tú y yo somos uno mismo. Wow, ¿sí no esa canción? Están unidos. Lo que piensa el Padre lo piensa no se ría, pues así canto yo. Lo que el Padre piensa lo piensa el Hijo. Pero fíjese, y asimismo lo que piensa el Padre y que piensa el Hijo lo piensa el Espíritu Santo. No podemos dejar tampoco fuera de esto al Espíritu Santo, porque son parte de esa Trinidad. Un mismo Dios con tres personalidades distintas. Así que entre más nos acerquemos a Dios, mientras más nos acerquemos a Jesús, dice la Escritura que Jesús nos da una mente renovada. Así que lo que el Padre piensa, lo piensa el Hijo y lo piensa el Espíritu Santo, que también piensa lo mismo. Y debido a que se renueva nuestra mente, nosotros también debemos de pensar igual. Por eso la Escritura habla de que David tenía el corazón agradable a Dios. Sentía lo que sentía Dios. Tenía una mente dedicada al Señor. Tenía una mente que estaba ligada y pegada al Señor. Así que tenemos que empezar a pensar de esa misma forma, de la forma en que el Señor piensa. Mateo 6:24. Ojo con esto. Esto nomás se lo voy a dejar aquí de tarea. Ojo con esto. Dice, nadie puede servir a dos amos. Nadie. Si alguien nos está viendo por ahí habla inglés, nobody. No one. Nadie. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede. No se puede. Solo Dios, solo el Señor debe de gobernar su vida. Si usted busca una intervención divina en su vida, debe de identificarse con Cristo y tiene que confesarlo públicamente. No quiere decir que traiga una playera, una sudadera, un letrero que diga soy cristiano, pero que su vida, su estilo de vida, su forma de manejarse, su manera de hablar demuestre que usted está unido a Cristo, que usted es una mejor persona porque es de Cristo, tiene una mejor familia, está unido a una mejor sociedad. Ahorita en la mañana veníamos hablando un poco de eso, porque mire, hay muchas iglesias y a mí me da tristeza que ahorita están cerradas por el COVID. Estoy de acuerdo que el COVID está terrible, estoy de acuerdo que no hay que descuidarnos, estoy de acuerdo que sí hay que cuidarnos, use su cubreboca, póngase gel, báñese, tállese bien, pero póngase desodorante. No, pero sí tenemos que cuidarnos del COVID.
Sí tenemos, pero también tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y mire, la iglesia de Cristo no tendría sentido si no nos podemos congregar. Imagínense a Jesús dando el sermón del monte por Zoom. Imagínenselo. Si así no le... Exactamente. Imagínense por Zoom que le habla el hijo y que le habla la comadre. Ay, que los frijoles. Ay, espérame, déjame, te hago los huevitos acá, mi amor. Y si estando aquí se me duermen allá en la casa, imagínenselo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, vaya, es importante que nos congreguemos y la reflexión que hacíamos es que es importante venir, porque mire, la iglesia es el cuartel general que el Señor estableció para fortalecernos, para limarnos, para ayudarnos. Porque también la iglesia no es un lugar donde vengamos o que podamos venir puros santos. Es un lugar donde cada uno de nosotros nos vamos perfeccionando. La pastora hace un miércoles, 2 miércoles hablaba de la hermanita Lija, por poner un ejemplo. Yo digo que también es Scotch Brite o algo así, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que nos pulimos unos con otros. De repente nos encontramos con el hermanito, ay, es que no lo aguanto. Pero a lo mejor es un trato de Dios para que usted modifique algo en su vida y pueda ser una mejor persona. No lo vea feo. Es que no se peinó. En eso nos ayuda el Señor. Para eso nos reunimos, para eso nos congregamos también. Y para tener objetivos en común, y para orar, y para estar unidos, porque el Señor dice que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Y cuando estamos, entre más podamos ser unidos en oración, las bendiciones bajan. Las bendiciones bajan, porque le echamos montón al Señor. Y si todos estamos utilizando el nombre de Jesús de manera legal, imagínense. Ahora, si yo todavía no lo estoy usando muy legal, pero el de enseguida sí lo trae bien legal, pues yo me le pego, porque nos conviene. Así que tenemos que declarar abiertamente que por fe somos salvos, que le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos al Señor. Así que aquí le va el secreto. Digo, ya le dije uno. Cuando se acerque al Señor completamente rendido, en el nombre de Jesús, asegúrese de que usted solicita, no solo para usted, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Jesús. Porque no es únicamente la lista del mandado. Créame que eso no le importa a Dios. Él es el dueño de todo, de todo. Hasta del Banco Mundial, dígame lo que sea. Él es el dueño de todo. Él creó todo. Nos andamos haciendo patos ahí nomás con que ay. Él creó todo. Así que asegúrese de que todo lo que haga sea para el Señor y para su gloria. Para su gloria, para su gloria. Primera de Juan, ya me voy a apurar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15 dice: les he escrito estas cosas, dice Pablo, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, estén seguros de que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye. Ojo con esto. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Dice aquí en la versión que yo estoy leyendo. ¿Sí me estoy explicando? Cuando usted pida algo, asegúrese que sea algo que le agrade al Señor. No vaya usted a pedir, oye, Señor, que le caiga un rayo al vecino porque me echó la basura de este lado. Que le caiga un rayo al vecino de aquel otro lado porque no me dejó dormir. Con su música de punchis punchis, banda banda.
Eso no le agrada al Señor. Cuando pida algo, asegúrese que es algo para la gloria de Dios. Estamos seguros que Él nos oye cuando pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Le dije que esto costaba, era un secreto caro. Ahora fíjense lo que dice Juan aquí, me llama la atención. En varios pasajes dice, saber. Tenemos nosotros que estar seguros de eso. Tenemos nosotros que saber lo que Dios quiere. Tenemos nosotros que saber lo que a Dios le agrada. Y ya vimos 2 puntos y ya voy a cerrar, porque dice, lo primero es pedir en el nombre de Jesús. Pero el número 2 es pida siempre y cuando esté rendido totalmente a Él. Rendido totalmente a Él, para que Él le dé esa autoridad. Número 3, y este también, pues nomás se lo dejo como advertencia, ¿verdad? Cuando hay un periodo de tiempo, vamos a suponer que usted ya tiene toda autoridad en el Señor, o cree usted o siente usted que ya tiene esa autoridad en el Señor, ya se rindió ante Él. Pero hay un periodo de tiempo entre que usted hizo la oración y que todavía no se manifiesta o todavía usted no la ve contestada. Solo hay un parámetro aquí que evita que usted reciba esa oración. Y ese parámetro se llama preparación. Preparación. Fíjese, o Dios está preparando las cosas para usted, para ya darle la respuesta, o te está preparando a ti, a ustedes, para darle esa respuesta. Así que aquí el parámetro es preparación. Y ojo con esto, Dios va a utilizar el tiempo que Él considere necesario. Así que no lo ande apurando, no lo traiga empujones. Usted ore, tenga fe y tenga confianza que el Señor, cuando sea el momento, cuando la preparación esté lista, se lo va a dar. Pero es preparación. Esta es la buena noticia. Que hay una mala. Sí. La mala noticia es que usted puede ser quien esté retrasando ese tiempo. Usted, nosotros, yo, cualquiera. Porque usted puede elegir y usted me puede decir, como les mencioné ahorita, pastor, no me quiero rendir al Señor. Usted puede elegir no hacerlo. Usted puede decidir que no le conviene. Usted puede decidir que sus compromisos sociales son más pesados que Jesús, que Dios mismo. Sus costumbres, sus vicios. Porque una cosa muy diferente es declarar su vicio, su pecado, reconocerlo, y otra cosa es verdaderamente esforzarse por dejarlo. Porque aquí el arrepentimiento no estamos hablando de algo emocional, así como nos enseñaron en alguna ocasión, por mi culpa, no es emocional. Un verdadero arrepentimiento es cuando usted decide no volver a hacerlo. Por eso la Escritura habla de fruto digno de arrepentimiento, que usted demuestre que ya no es ese mismo greñudo que andaba ahí de hippie. Perdón, no sé si alguien andaba así. Me refiero a que la gente verdaderamente note que está cambiando. Por ejemplo, ahora a mí me ven y me dicen, Pedro, qué peinado te ves. Qué guapo, qué delgado. Y la risa es lo que cala, Usted puede decidir no hacer caso. Usted puede decidir que esta plática que le di, este mensaje que le doy esta mañana, no valían los 1,000 millones. Usted lo puede decidir. Pero déjeme le digo que si realmente quiere ver sus oraciones contestadas, usted lo va a hacer. Usted va a decidir hacerlo.
Porque mire, ese es otro regalo hermoso que nos ha dado Dios, el libre albedrío. Libre albedrío. Aun y cuando el Señor, fíjese, aun y cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y que lo llevaba a la tierra prometida, y que muchos de ellos dijeron, no hombre, que gacho. Ok, no quieren entrar a la tierra prometida. No vayan. No vayan. Y los trajo dando vueltas 40 años. No sé usted cuántos años quiere echar vueltas, ¿verdad? O pueda seguir batallando con lo mismo. Eso depende. Por eso le digo que era la mala noticia. Eso depende de cada uno de nosotros. Ahora fíjese, cuando nosotros nos rendimos al Señor, Dios es tan poderoso que no únicamente sana lo físico, sino va a sanarnos también lo espiritual. Y Él está más interesado en sanarnos primero lo espiritual para posteriormente sanarnos lo físico. Santiago capítulo 5, 13, 15, ya con esto voy cerrando, Pedro. Dice Santiago me cae re bien porque es bien regañón igual que el pastor Pedro. Santiago 5:13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Está afligido, dice por ahí en la versión. Dice que ore. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. Que finalmente muchas alabanzas son también oración, déjeme le digo. Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Háblele a los viejitos de la iglesia. Y no se refiere a los canosos así como yo. A veces un anciano en la iglesia es alguien maduro en la fe. Puede tener 20 años y ser muy maduro. Y hay gente muy grande que no tiene madurez. Oren por él y unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe y con autoridad, yo le agregaría después de lo que hemos visto esta mañana, sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Fíjese, es lo que le mencionaba. La oración la están haciendo porque está enfermo de COVID. Pero a lo mejor lo que necesita es sanar un pecado. A lo mejor lo que necesita es recibir sanidad espiritual primero. No quiere decir que todas las enfermedades sean provocadas por lo espiritual, pero sí la gran mayoría. El 90 y muchos, 99 dice la pastora, y yo le creo. La oración con fe sanará al enfermo y va a lidiar con nuestros pecados. Nos muestra que tenemos que sanar en lo espiritual y eso nos va a ayudar mucho en lo físico. Ahora yo le recomiendo, ríndase al Señor, de verdad. Si trae ahí alguna situación de pecado, ríndasela al Señor. No solo la confiese, déjela. Y si necesita ayuda, acérquese con alguien que le pueda ayudar, de verdad. Porque mucha gente dice, Señor, dame mi bendición, contesta mi oración, pero no toques mi rebelión, no toques mi pecado. A mí déjame seguir viendo pornografía, a mí déjame seguir haciendo lo que hago. ¿Qué importa? Queremos bendición, pero no queremos compromiso. Ahora, a Él no le importa tocar lo físico, porque primero quiere arreglarte en lo espiritual. Mucho de lo que lidiamos, y estamos hablando del COVID y muchas otras enfermedades, son porque vienen ya sea de Él, y esto también ya lo he predicado, porque quiere que volteemos a verlo a Él, o Él está permitiendo que sucedan cosas para que nos acerquemos a Él.
El Señor nos ha dado autoridad y Él quiere que la utilicemos, pero tenemos que llenarnos de esa autoridad. Dice un pasaje en Lucas 10, dice que Él, y esto prediqué hace unos días, dice que Él nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pero ¿quién realmente lo utiliza? El que tiene la autoridad. Y además dice, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y estos no les harán daño. ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó sobre el diablo? Nos ha dado autoridad. Y mire, voy a narrarles aquí una situación, y ya con esto cierro. En una ocasión, si la quiere buscar, usted luego búsquela en su casa, se la dejo de tarea. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y nos habla donde un grupo de judíos que eran hijos de un sacerdote veían cómo Pablo sanaba, cómo Pablo tenía autoridad sobre los demonios, cómo Pablo podía hacer muchísimas cosas en el nombre de Jesús. Y ellos, observando a Pablo, se dieron cuenta que lo que hacía Pablo era decir, en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, ese es el secreto. Pues no resulta que se metieron a tratar de liberar a unos chavos. La escritura dice que eran 7 hijos de Esceva. Intentaron liberarlos de un espíritu maligno. Y los espíritus malignos, fíjese lo que le dijeron: conozco a Jesús y conozco a Pablo. Trae su gafet, Pablo tiene autoridad. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y dice el pasaje que se echaron los demonios sobre ellos. Sobre ellos. Y terminaron ellos, obviamente, atacados, desnudos prácticamente. Me imagino que entre el forcejeo, alguna camisa, alguna túnica rota y todo, pues ahí dejaron todo y salieron corriendo como pudieron. Y quedaron avergonzados ante esos demonios. Cuando usted no tiene la autoridad de Jesús e intenta hacer algo como lo que hicieron estos hombres, únicamente con el nombre, usted le está diciendo al demonio: brinca sobre mí. Y les va a poner una correteada, voy a decirlo así, correteada. Así que si no sabemos usar el nombre de Jesús, o aún así, si usamos el nombre de Jesús, tenemos que tener autoridad, porque de otra forma es solamente una invitación para que nos brinquen demonios. El nombre de Jesús no es para jugar, no es un simple nombre, es una persona que está detrás del nombre. Tienes que conocer a la persona, tienes que someterte a la persona, tienes que intimar con la persona y seguir a la persona. Así que no esperes poder, porque el poder viene de Jesús, viene de la persona. Así que cuando vayas hoy y de aquí en adelante a tu momento de oración, el Señor te va a decir: oye, vamos a decir ahora Ray, oye Ray, ¿y tu ID, tu gafet? ¿Estás autorizado para entrar en mi presencia? Pero si usted está rendido al Señor, usted tiene ahí su ID. Le va a decir: sí, Señor, le pertenezco a Cristo. Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Es el Señor de mi vida. Así que tienes que rendirte a Él. Y te aseguro que entre más te rindas a Él, tú vas a ver respuesta de tus oraciones, porque estás sometido al Señor. Y usted puede decirlo como lo dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación.
Así que les pregunto esta mañana, ¿alguien quiere poder? ¿Alguien quiere victoria? ¿Alguien quiere liberación? ¿Alguien quiere un poco de cielo en su vida? Pues este es el tiempo de que usted le entregue su vida a Jesucristo para darle todo honor y toda gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase un momentito de pie.